Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar a esta hora del día. Hemos abierto este espacio con el fin de poder llegar a más personas, a más familias, con una palabra que les puede bendecir. Estamos seguros que les puede bendecir. Lo digo como en ese tono de puede, pero yo sé, uno puede estar convencido, seguro de que la palabra de Dios siempre bendice. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ella llega donde debe llegar. Y para nosotros es un placer como Iglesia Renovación poder llegar con una palabra que les puede también orientar y ayudarles a tomar decisiones sabias, prudentes, para que no haya nada que lamentar. Yo colocaba al dar este anuncio, Melvi, como una frase de que Dios respeta nuestras decisiones, pero aún así, Él después nos pedirá cuenta de nuestras decisiones, ¿sí? O sea, Él es muy respetuoso porque Él sabe que a la postre, todo lo que a nosotros nos acontezca, Él va a decir, esta fue la causa y este fue el efecto. Esto fue lo que usted sembró y esto es lo que usted está cosechando. O sea, Dios no tiene problema con eso. Somos nosotros los que a la postre terminamos perdiendo si no corregimos nuestro caminar, nuestro andar. Soy un servidor de ustedes, Pastor Edgar Acosta, juntamente con mi amada, la pastora Lucía Reyes, ministramos la Iglesia del Señor en la localidad Quinta de Usme. Vuelvo y repito, somos la Iglesia Renovación, un ministerio que se enfoca en trabajar con hogares, con familias, en restaurar vidas. Hoy está conmigo una querida hermana que prácticamente toda la vida, desde el inicio de este ministerio, ha estado, conoce muy bien los procesos, conoce muy bien los altibajos y me place mucho que sea ella quien esté hoy con este servidor compartiendo este mensaje de vida. Quiero que ella misma se presente y bueno, también nos hable un poco como un abrebocas de qué se va a tratar el tema, a qué personas vamos a llegar hoy con el tema. Bien, pues, amada. Amén, bendiciones para todos, buenas noches para los que se están conectando, para los que van a ver la transmisión después en diferido, digámoslo así. Mi nombre es Melvi González, soy líder de la Iglesia Renovación, como decía mi pastor, hace muchos años, prácticamente desde que inició la iglesia, trabajando al lado de mi pastor y pues me place estar con, digamos, en esta hora, que uno a veces piensa que a esta hora de pronto puede que se conecte más gente. Creo que es la primera vez que lo hacemos a esta hora, mi pastor. Sí, Pero pues esperamos llegar a muchas personas más, que no importa que estén ahí haciendo la comida, sirviéndole a los niños, coloquen la transmisión, escuchen, va a ser de edificación, va a ser algo muy bonito. El tema que hay hoy es un tema muy bonito que puede tocar a cualquier persona en este momento. O sea, no necesita sentarse al frente de la pantalla así concentrado a vernos, sino simplemente con que nos escuche, algo va a tocar su vida. Entonces es un tema bastante bonito. Dispongan el corazón para las personas que van a estar en la transmisión, los que lo van a ver. Dispongan el corazón y esperen un toque del Señor, porque no va a ser igual cuando uno entiende, digamos, este tema, cuando uno entiende para qué es, digamos, para qué nos mandó el Señor aquí a la tierra a hacer, entonces ya uno va a hacer las cosas de una manera diferente. Amén, mi pastor. muy bien, Melvita. Y gracias. Ella es una mujer que definitivamente siempre saca el tiempo, siempre está en las actividades. Ella nunca dice que no. Creo que no sabe decir que no, ¿sí? Siempre está ahí, ¿sí? Entonces, es un placer juntamente con ella y con más personas que están llegando aquí a la plataforma de Sala Zoom,
y quienes están a través de Facebook Live, les agradecemos que nos cuenten de dónde están observando la transmisión, su nombre, si tienen alguna petición. Y el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el llamado de Dios. Ese llamado que es muy especial, que uno no lo tiene programado. Uno jamás se imagina que X día, en X circunstancia, y con la persona a veces menos, que uno menos se imagina, Dios termina hablándole. Por eso uno bendice ese día. En el caso de nosotros que ya lo hemos experimentado, uno bendice ese día en que Dios le habló, en que Dios le ministró. La voz puede ser audible, la voz puede ser por una circunstancia, la voz puede ser por una persona que le está diciendo, ya, basta de seguir haciendo lo que venía haciendo a su parecer. Pero hay una frase que quisiéramos que usted la transcribiera en el chat y también la tuviera como algo para memorizar. La frase dice así: solo responde al llamado el que he llamado. Solo responde al llamado el que he llamado. ¿Cómo así, Melvi González? ¿Cómo así que solo puede responder al llamado el que he llamado? Explíquenos un poco esto, por favor. Amén, pastor. Lo que pasa es que, pues yo lo veo desde un punto de vista que, digamos, yo me puedo autollamar, ¿cierto? Sí. Me puedo autopromocionar a algo, pero si no obtengo directamente el llamado de una persona, me van a decir, ¿usted qué hace acá? ¿Cierto? Entonces, a veces, pongámoslo en los hijos, uno está llamando al mayor y llega el menor. Dice, no, papito, no es para usted, estoy llamando al mayor. Él es el que tiene que venir a hacerme X tarea en la casa. Llevándolo al área espiritual, yo puedo decir, no, yo estoy llamado, yo siento ser pastora. Entonces yo voy, arriendo un local, pongo unas sillas, un atril, cojo una Biblia y empiezo a predicar. Pero verdaderamente soy llamada a eso. Yo puedo sentir el deseo de hacerlo, yo puedo sentir muchas cosas, puedo decir, no, yo lo soy, pero verdaderamente el Señor me llamó. Si el Señor a mí me llama, Él me coloca. Pero si yo me coloco, simplemente estoy haciendo algo que no es llamado todavía. O sea, no voy a obtener la respuesta que yo espero cuando no soy llamada por Dios. Yo no puedo decir, yo soy pastora, voy a abrir una iglesia, entre comillas, ¿cierto? Pero eso no va a prosperar porque no voy a tener el respaldo de Dios. Cuando el Señor verdaderamente me llama, me dice, vaya, abra, muévase, haga esto, haga aquí, haga allá. Y ahí es cuando las cosas van a empezar a funcionar y a solucionarse y uno va a alcanzar mucha gente porque es mi llamado, porque Dios me dijo, si eres pastora, si eres profeta, si eres apóstol, si eres evangelista, pero si no lo somos, por más que nosotros nos pongamos, no nos va a funcionar. Y el que no quiere, aunque se ponga, pues le toca. Amén. Entonces, solo responde al llamado el que es llamado. Si no tenemos un llamado, ni nos metamos, porque no vamos a lograr lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere, Dios nos coloca, Dios nos llama, Dios nos dice, tú eres esto, tú eres aquello. Entonces, es la forma que yo lo veo de esa forma. Igual, el hijo mayor, láveme la loza, pero llega el pequeñito, no, papito, usted no es el que tiene que lavar la loza, es el mayor. Entonces, es al que uno es al que Dios llama. Así es, Melvi. Usted lo ha dicho muy claramente. Y pienso, Melvi, que debido a eso, a que muchas personas se autollaman, se autopostulan, se autonombran y logran un reconocimiento de varias personas. Entonces, cuando aparece el proceso, ¿cierto? Cuando aparece como la dificultad por causa de ese llamado, entonces hay decadencia, hay esa culpar a Dios.
Señor, pero ¿por qué me tocó tan duro? Mientras que el que es llamado solo lo ve como una circunstancia y la supera, pero el que no ve es un problema, no ve no está dentro del propósito. ¿Qué decirle a todas esas personas, Melvi, que están a través de estos medios virtuales, que, que hoy están como con el deseo de decir, ya no sigo más? Yo creí que era un poco más fácil, pero se encontraron con una pared, se encontraron con algo más grande a lo que la expectativa de ellos requería. ¿Qué decirle a ellos, Melvita? Amén, pastor. Pues yo pienso que cuando uno verdaderamente es llamado, uno encuentra el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que de pronto están pasando alguna dificultad en este momento, que dicen definitivamente ya no puedo más, que dicen tiro la toalla, ¿cierto? Porque la gente, digamos, ese es como la palabra, la frase que uno utiliza, voy a tirar la toalla porque ya no puedo más. Pienso yo que no es tirar la toalla, es simplemente meterse con Dios y decirle, Señor, verdaderamente fui llamado, verdaderamente soy lo que estoy haciendo, porque a veces nosotros decimos, sí lo estoy haciendo bien y esto, pero hay gente que muchas veces, de pronto a mí también me pasó en alguna ocasión, no a veces me pasa, yo oro y creo que el Señor ya me respondió solamente con hacer la oración, Ajá. ¿cierto? Pero yo no espero a que el Señor me responda, sino yo asumo que porque oré, ya tengo el respaldo. Entonces, esas personas que de pronto hicieron, digamos eso, no, yo voy a hacer, yo tengo, yo siento, yo hago, esas personas, o sea, un stand-by, un pare un momentico, no retírese, pero sí pare un momentico Uh-huh. y espere la respuesta de Dios, espere qué le tiene Dios, porque de pronto yo quiero ser pastora y quiero ser pastora y quiero ser pastora, pero el Señor no me tiene para pastora, de pronto me tiene para evangelista. Entonces, si yo espero mi llamado y yo digo, bueno, yo quiero ser pastora, pero el Señor me tiene para evangelista, entonces voy, llevo la palabra y voy a encontrar más respuesta porque voy a tener el respaldo del Señor. Entonces, no orar, pedirle a Dios y el Señor es el que va a responder. Esperar un momentico, dejar el afán. Los afanes de esta vida los llevan a uno a la locura. No, ya, oré, ya, 5 minutos, ya, sí, ya, me respondieron, ¡pum! Y no, o sea, en Dios todo es a su tiempo. Hay gente que dice, pero es que ya estoy viejito, pero es que ¿qué voy a hacer? No, el Señor no va a llegar tarde, el Señor llega a Muy tiempo. bien. Entonces, calma. Amén, pastor. Calma. Yo creo, Melvita, que muchas personas hoy que de pronto se sienten cansadas, abatidas, que, que sienten que están en el lugar equivocado. Debido a eso, están diciendo muchas frases y están afectando a personas a través de los medios porque están hablando desde su dolor. Uno lleva un buen tiempo y uno ha pasado muchos procesos, pero no usa las redes para decir, me duele, me defraudaron, se me fue la gente, me la quitaron. No, porque uno sabe quién lo llamó. Uno sabe, uno está seguro quién lo llamó y que no puede uno desconocer que esto está pasando. Mire, por ejemplo, hay enfermeras, jefes de enfermería que pueden conocer mejor que un doctor el dictamen de una enfermedad, pero no están autorizados para diagnosticar. No les van a entregar la fórmula porque apenas son o una jefe o una enfermera y el que tiene el cargo es el doctor. Así ¿Sí? es. El conocimiento de esa persona, o sea, no en vano fue a la universidad, no en vano tiene ese título. Entonces, yo pienso, ¿verdad, Melvita, que este tema va a ayudar a muchas personas a que paren un poco? Créame que es mejor. Hay una frase que dice Melvi, que cuando Dios no encuentra a la persona indicada
para hacer algo, prefiere posponer el proyecto. Porque a veces es mejor eso que colocar a una persona al azar. Mire, cuando el diluvio, Dios hasta que encontró a Noé, porque la Biblia dice que Noé halló gracia, o sea, es la persona indicada. Se necesitaba un Noé. Mire, ahí estaba Matusalén, ahí estaba Jared, ahí estaban otros, estaba Enoc, pero Dios hasta que llegó a Noé fue que determinó el diluvio, porque Noé iba a hacer las cosas como él quería. O sea, cuando Dios encuentra a la persona correcta, aunque sea de otro lugar, como fue Abraham. Abraham no era judío, no era hebreo. Dios lo sacó de un lugar de idolatría, pero con él fundó a los hebreos. Definitivamente, o sea, cuando Dios encuentra a la persona correcta, ahí las cosas empiezan a avanzar. Por eso, amados de Dios que están acá, usted que ha orado tanto por querer meterse, mire, tratar de figurar uno en esto no vale la pena, porque el enemigo conoce muy bien quién es el llamado de Dios y quién es el que no. Entonces no vale la pena. Aquí no es como en una empresa que yo me metí. Recuerdo en una ocasión, Melvi, que descubrieron que el director de medicina legal era una persona que no era doctor, no tenía títulos, todo lo había hecho fraudulentamente, ¿sí? Y lo destituyeron y tuvo que pagar una indemnización porque él autorizó muchas autopsias, muchas cosas, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, si así es acá en la tierra, que terminan descubriéndose cosas, en el cielo sí que todo se sabe, o sea, en Dios. Entonces, no tengan ningún apresuramiento. La obra es de Dios y Dios al que llama lo respalda y bueno, van a pasar cosas extraordinarias. Por eso, usted que nos está viendo hoy, usted que está ahí conectado, que no es casualidad que preciso, como dijo Melvi, es la primera vez que lo hacemos a esta hora. No es casualidad. Y si está aquí conectado con nosotros, es para que por favor frene un poquito, pare un poquito, no se afane. Dios no sufre de afanes. Dios no está temblando ni diciendo qué hago, que no necesito gente. No, no, no. El Señor Jesús pasó toda la noche orando y al otro día escogió a sus discípulos y no se equivocó con ninguno se equivocó, ni con el que era muy temperamental, ni con el que era muy pasivo. Todos encajaban muy bien en el propósito de Dios. ¿Qué decir bíblicamente, Melvita, acerca de los dones, el del llamamiento de Dios, para aquellas personas que están sufriendo de ansiedad y que dicen, ¿qué hago? Que es que no me llama rápido. ¿Qué les decimos, por favor? Amén, pastor. Bueno, de pronto quería decirle algo, pastor, pues decirle a las personas que a veces, respecto a la frase que su merced dijo, a veces es mejor ser un buen miembro y no ser un mal líder. Es mucho mejor. Repítalo, por favor. Es mucho mejor ser un buen miembro y no un mal líder, porque a veces el apresuramiento de nosotros nos lleva a ser líderes, pero líderes malos, líderes que no vamos a, veámoslo como en una empresa, los patrones mandan, pero los líderes apoyan. Entonces, si nosotros nos vamos a la iglesia, a veces es mejor ser un buen miembro que apoye la iglesia y no ser un mal líder que pueda dañar lo que se está levantando. Entonces, es mucho mejor eso, ser un buen miembro y no un mal líder. Por el aceleramiento llegará a dañar, a perturbar, a dañar corazones. A veces no es que yo quiero o sea, quiero imponerme, quiero lo que yo digo es ley y no. O sea, si no estás llamado, tú solamente cuando eres llamado hablas y la gente obedece porque tienes el respaldo de Dios. Cuando no eres llamado, tú quieres imponerte y eso no va a llevar a ningún lado.
Eso daña corazones, eso daña vidas. Resulta la gente yéndose porque hubo un mal líder delante de ellos. Entonces, calmar. O sea, en todo en su momento. Dios no va a llegar tarde. Dios llega a su tiempo. Excelente, muy bien. Y bueno, el pastor me preguntaba que espiritualmente, ¿no? Pues obviamente nosotros tenemos muchas clases de llamados. Nosotros no estamos solamente llamados a predicar y a ser los grandes pastores, los grandes líderes cristianos, evangélicos, líderes espirituales, algo así, pero tenemos otros tipos de llamados y todo va como en un crecer, ¿cierto? Entonces, primero nosotros estamos llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. Nosotros somos llamados primero al arrepentimiento. Porque, ¿por qué? Porque estamos llenos de pecado, llenos de angustia, llenos de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros somos llamados al arrepentimiento, lo primero que tenemos que hacer es eso, arrepentirnos, llegar delante de Dios, descubrir nuestro corazón, mostrarle a Dios quiénes somos, y eso es para todo el mundo. Entonces, todos sí somos llamados al arrepentimiento. ¿Cierto? La palabra de Dios dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es como ese mandato que el Señor nos da también, es un llamado que tenemos todos a hacer, a que seamos perdonados, a pedir perdón, al arrepentimiento, a no volver a hacer las cosas. Obviamente entendemos que somos seres humanos y que siempre vamos a caer en pecado. A veces solamente de pensamiento, a veces una palabra mal dicha, a veces creemos que la mentirita piadosa, ¿no? Que eso es, mejor dicho, la mejor de todas, pero eso también es pecado. Entonces Dios nos llama es como primero a eso, a que nos arrepintamos y que no lo volvamos a hacer, porque si nos arrepentimos y seguimos haciéndolo, pues no vamos a hacer nada. Pues arrepentirnos y no volver a caer. Amén, pastor. Sí, señora. Y este es uno de los primeros llamados y este es para todos, nos involucra a todos. El Amén. segundo es el llamado a la salvación, ¿sí? Que nosotros podemos ser salvos y es para todos, es de carácter universal. El rico como el pobre necesitan salvación. El docto como el ignorante necesita salvación. El que es elegido como el que elige necesita salvación. El líder como el discípulo necesita salvación. O sea, por ahí debemos pasar. Y es un llamado general, en donde no tiene nada que ver con cargos, con funciones, sino que es gracia de Dios, misericordia de Dios para todos. ¿Qué otro llamado hay, Melvita? El llamado a la santidad, pastor. Wow, sí, A señor. la santidad. Ese también es para todos. Todos tenemos el llamado a la santidad, por favor. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo, ¿cierto? Entonces, si el Señor nos dice, si yo soy santo, ustedes pueden ser santos, entonces tenemos que buscar la santidad. Yo he visto en muchas partes, pastor, a veces, a mí me gustaba mucho cuando recién que comenzamos nosotros la iglesia, ¿cierto? Porque aquí entre nos, que no salga de Facebook, No va a salir. que no salga de Facebook ni de Zoom, su merced se acuerda la cantidad de disciplinas que yo tuve, que yo era muy desordenada. Y eso formó en mí como ese carácter de decir, si yo estoy en pecado, no voy a pasar al altar, porque es que en el altar debe haber santidad, pastor. En el altar es desde donde uno imparte a los demás, desde donde uno imparte a la iglesia, y si uno está en pecado, ¿qué le va a dar a la iglesia? ¿Qué le va a impartir a la iglesia? ¿Cierto? Entonces, para mí eso era muy bonito y yo decía, hombre, yo tuve tantas disciplinas, pero eso me enseñó a que no debo
no debo pecar, ¿cierto? Que si me voy a parar al frente de una iglesia, de una congregación o delante de una persona a hablar de Dios, yo tengo que estar en santidad. Y estar en santidad no significa pues que estoy santo, tengo alas y soy un ángel, Ujú, ujú. ¿cierto? Pero estoy buscando ser mejor cada día. Estoy buscando pecar menos. Estoy buscando estar más guardada para el Señor, porque es que lo que nosotros tenemos, eso es lo que damos. Y si hay tanto pecado en mi corazón, y si hay, por ejemplo, no sé, fornicación, adulterio, mentira, cuando yo hablo con una persona, cuando yo digo las cosas y más desde un altar, desde un púlpito, pues eso es lo que va a recibir la gente. Entonces estoy yo dañando mi vida y estoy dañando a los demás. Por eso es tan importante la santidad. Ese llamado a mí me parece súper hermoso que la gente, que los jóvenes más que todo, es bonito que ellos tengan esa santidad en su vida, esa santidad en su corazón, esa santidad como para el servicio del Señor. Que si están en una iglesia se guarden, se cuiden. Es muy bonito ver jóvenes, muy jóvenes que, por ejemplo, se casan. Ahorita ya casi no se ve pastor en muchas partes. Ya no se ven esos jóvenes que se casan, esas niñas que se casan vírgenes, esos chicos que se casan y no han tenido ninguna pareja en toda su locura de juventud y de adolescencia. Es muy difícil encontrarlo. Pero en Cristo yo he visto en la iglesia muchos chicos que sí han llegado vírgenes al matrimonio y eso me parece muy hermoso porque han guardado su vida y han tenido como esa santidad de guardarse tanto para Dios como para la persona que viene a compartir la vida con ellos. Entonces es muy bonito, me encanta la santidad, me encanta. Qué bueno, Amén. Melvita. Y qué bueno hacerlo notar, que este es un tema que de pronto, si se toca, toca saberlo tocar. Valga la redundancia, es como un juego de palabras. Si se habla del tema, eh, debemos ser conscientes que la santidad muchas veces es progresiva. Hay una santificación cuando uno recibe al Señor, en donde hay un deseo de ya no seguir en los malos caminos que se andaba antes. El apóstol Pedro en una de sus cartas decía, el que robe ya no, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, el que defraudaba y así sucesivamente. O sea, esto éramos algunos de nosotros, mas ahora ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido renovados por el poder de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, santificación o santidad en el sentido de que fuimos apartados para Dios. Tenemos un uso especial en las manos de Dios. Gracias, Melvita. Entonces, vamos subiendo en este tema acerca de lo que se está hablando. Otro llamado que hay es a la predicación. Todos fuimos llamados a ser predicadores automáticamente. Cuando el Señor Jesús habló con la samaritana, le dijo, ve y llama a tu marido. Automáticamente la estaba enviando a que trajera a alguien. Y dice la palabra que ella quedó tan convencida de que Jesús era el Mesías que estaban esperando, que se ganó a toda Samaria para Cristo. Cuando el Señor Jesús ve al apóstol Pedro, tan pronto lo ve, le cambia el nombre y le dice, será llamado, ¿cierto? Pedro. Le quita el nombre de Simón y le dice, porque yo haré de ti que seas pescador de hombres. Y es algo bien curioso, Melvin. Cuando Pedro sacaba un pez del agua, ¿qué pasaba? Se moría, ¿cierto? Un pez fuera del agua se muere. Y un hombre fuera del pecado vive. ¿Sí? O sea, a los unos los saca vivos para que se mueran, a los otros los saca muertos para que vivan. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor a todos nosotros? Como un potencial. Somos
instrumentos poderosos en las manos de Dios para predicar el evangelio. Quiero que anoten una frase. La frase dice así: el evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido. El evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido. Una persona que sabe y es consciente que pasó por ahí, que nos avergüenza lo que hicimos, claro, pero que ya tenemos la intención, con la ayuda de Dios, de no volverlo a hacer. ¿Sí? Entonces, fuimos llamados a predicar el evangelio. Toda persona. ¿Qué es predicar el evangelio, Melvita? Cualquiera dirá, ¿qué es predicar el evangelio? Alguien lo resumió de la manera más sencilla. Dijo, es contarle a los demás lo que Cristo ha hecho en su vida. Ni siquiera es predicar la Biblia. Es predicar el testimonio de lo que Dios haya hecho en su vida. Melvita, tenemos un grupo de personas a través de Facebook Live, otros están añadiendo acá a través de sala Zoom. Quisiéramos saludarlos, quisiéramos orar por ellos. Les pediríamos que nos faciliten su nombre, desde dónde nos están viendo, si tienen alguna petición. Es más, si tienen alguna pregunta relacionada al tema que estamos tratando el día de hoy, el llamado de Dios. Y hay un texto, Melvin, que habla de que el llamamiento, ¿cierto? Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Me gustaría, Melvin, que nos explicara un poco eso, que cuando dice son irrevocables, ¿a qué se está refiriendo el Señor con eso? Y saludemos a Ángela, que está con nosotros, que ha activado su cámara. Angelita, buenas noches. Buenas noches, mi apóstol. Buenas noches, Melvin. ¿Cómo están? Bendiciones para todos los que se están contentos. La conectando. pregunta también se la lanzamos a su merced. ¿Qué piensa del llamado? ¿Qué piensa del tema que estamos tocando el día de hoy? Pues es un tema muy bonito, mi apóstol, porque lo que dice Melvin, no todo mundo tiene ese llamado y Dios escoge el que tiene que escoger. Cuando su merced dice irrevocables son el llamamiento, puede decir lo que es cuando, por ejemplo, uno quiere apartarse de las cosas del Señor, no seguir, decir no quiero más, y entonces el X evangelista, pastor, profeta se aparta por unos meses, pero él sabe y Dios le recuerda que tiene llamado, y donde lo encuentran le dicen, hola pastor, hola profeta. ¿Por qué? Porque el Señor le está recordando que tiene un llamado, que donde vaya, así sea lo más pequeñito del hueco más profundo, ahí lo van a reconocer tal como el Señor lo llamó. Y nada, Melvic, tremenda palabra, tremendo mensaje, porque pues lo que tú decías, donde no hay respaldo de Dios, no hay llamado. Si nosotros lo enfatizamos en este tiempo, que por lo que estamos viendo con todo, vemos muchas personas que se hacen llamar profetas, pastores, ministros, pero pueden tener mucha gente, pueden lo que sea, pero aún no hay llamado, porque muchas veces utilizan a las otras personas para que traigan gente, pero en realidad no hay llamado en esa persona. Tremendo, tremendo eso, y gracias por sus aportes, Ángela, muy oportunos, muy prudentes también. Y sí, definitivamente, yo pienso que Dios va a hacer algo en los últimos días. En estos últimos días Dios va a quitar máscaras, va a quitar máscaras. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede sufrir como el orgullo de unas personas. El pueblo no puede sufrir, porque si no lo estamos llevando para el cielo, ¿para dónde los llevamos? Los podemos hacer millonarios, los podemos activar los dones que quieran, pero no garantizarles una salvación. Y eso sí es delicado. Yo pienso que, mire, el Señor Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si a la final pierde su alma? ¿Sí? Entonces,
Yo digo que la Biblia hay que predicarla toda, no por partes. Y hay cosas que ya no aplican para estos tiempos. Ya no aplican, pero sin embargo se insiste en ello. Melvita, por favor, ayúdenos a entender cuando el Señor dice irrevocables. ¿A qué se está refiriendo, por favor? Amén, pastor. Sí, la palabra de Dios dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, o sea, no se revocan, no hay revocatoria. Cuando el Señor nos llama, nada que hacer, Él nos llama. Y por más que nosotros nos quitemos, no, es que yo no quiero, es que yo no quiero, es que yo no quiero, resultamos haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros somos llamados, el Señor nos va, con todo su amor, Él nos va a obligar a servir. O sea, no Wow, nos le vamos a poder escapar. wow. ¿Cómo digo ahí? Por favor, eso sonó fuerte, pero muy bonito viniendo de su parte. ¿Cómo? Que cuando nosotros somos llamados de Dios, Él, si nosotros no queremos servirle y no queremos ejercer ese llamado para el cual Él nos llama, valga la redundancia, entonces Él con todo su amor nos obliga a servirle, nos obliga a cumplir para lo que Él nos llamó. Tremendo. Yo recordaba, de pronto en alguna ocasión su merced nos comentó, creo que fue en una velada o algo así, de un pastor que estaba cansado y ya no quería ser pastor y se cansó de ser pastor, pero él tenía el llamado de pastor. Y entonces un día estaba tan aburrido, que dijo, me voy a ir a tomar una cerveza. Y se fue para una tienda, una cantina y pidió una cerveza. Se tomó la cerveza y dijo, me voy a tomar otra cerveza. Y le hizo señas al muchacho, al mesero, que otra cerveza. Y le contesta el mesero, ¿otra cerveza, pastor? Imagínense eso. Entonces, este Ay, pastor Dios decía, mío. déjame pecar en paz. Ya Sí, no puede pecar en paz. Él ya tiene el llamado. Él ya es llamado, es pastor y no hay nada que hacer. amén. ¿Qué dijo este hombre? No, Señor, yo te sirvo. Tengo que servirte. O sea, no estoy para otra cosa. Tú me llamaste como pastor, pues pastor voy a ser. Y los dones. Yo recordaba también, o sea, yo soy de mucho recordar como las cosas que he escuchado, ¿cierto? Que nos cuentan. Qué Y yo bueno. recordaba que el pastor Giovanni, su hijo, en una ocasión dijo que él saliendo de la universidad había visto una señora que leía la mano o algo así, hace muchos años, recién que él estaba en la universidad, y que él veía cómo esta mujer le hablaba cosas a las personas, les decía cosas, y él decía, wow, yo quiero tener lo que tiene esa mujer, porque ella veía como el futuro, veía muchas cosas, Sí. y él nos decía, yo ahora veo lo mismo que veía esa mujer, pero lo veo con la dirección de Dios. Entonces, siempre va a haber ese don. El don es irrevocable, pero de ti depende cómo lo utilices, si lo utilizas bien o lo utilizas mal. Bravo eso. Muy bien. Wow, qué sorprendente. Y esto cuesta aceptarlo, Melvin. Mucha gente dice, ah, es que es un brujo, está usando un don que le dio Dios, pero lo está usando para mal, Amén. para mal. Así es, Oiga, pastor. tremendo. Y de eso darán cuenta Dios, porque ese mismo don debía usarlo para bien, para ayudarle a las personas, no para atarlas, no para Amén. consagrarlas a los demonios. Tremendo esto, Melvin. Y gracias por ser así tan escueta y decirlo así sin tantas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita. Los dones. El diablo no da dones. Él no tiene dones. Él no tiene ministerios. Todo lo que estamos usando, las personas que tienen habilidad para tantas cosas, si no la usan bien para la gloria de Dios, eso que Dios les dio va a ser su propia perdición. Amén. Así es, mi pastor. Desafortunadamente. Mire, en el Salmo 73, el salmista decía, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los que prosperan inicuamente. O sea, él miraba cómo los demás hacían
¿Sí? ¿Te imaginas donde el profeta Giovanni hubiera dicho, yo le voy a aprender a esta mujer? No sería el profeta Joan. No sería exacto. Entonces sería uno más de los muchos que andan por ahí que tal vez en algún momento dijeron, yo quiero ser como él. Inclusive yo me acuerdo de pequeño, yo también en algún momento dije, bueno tener ese poder que tienen ellos. ¿Sí? Y mire que Dios le escucha a unos palabras que uno de pronto dice sin sentido, pero lo que hay es que ayudar a la gente. Con lo que Dios le da es ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que Dios mismo está dando los dones para las personas, era para interactuar entre nosotros. Y no se lo da a poquitos, se lo da a muchas personas. Todos tenemos dones, aunque no todos tenemos ministerios. Pero los dones todos los tenemos. Todos tenemos, aunque sea uno de los 9 dones o uno de los manifestaciones de Dios o uno de los ministerios de Jesús. O sea, están para el servicio de la humanidad, para interactuar entre nosotros. Gracias, Melvita, gracias por hablar de esa manera y claro, es necesario hacerlo. Hay otra clase de llamado, que es el llamado al servicio. Y este es un llamado, ahí sí, no para todos. No para todos. No todos tenemos la capacidad o el don de servir. Hay personas que se desviven por servir. Hay personas que, lo dan todo. Y esta mañana yo compartía en el devocional, ¿cierto? Hablando de Filemón. Filemón dio la casa. Filemón dio todo por servir al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que en el servicio las personas también no se autoproclamen ni se autopostulen. El servicio es algo innato. Eso nace con la persona. ¿Sí? No hay necesidad de decirle, recoja el papelito. Él lo recoge. No hay necesidad de decirle, coja, como dicen algunos, el ministerio de la escoba, el ministerio del trapero o el ministerio de los baños. No, eso no es ningún ministerio. Perdonen que sea así tan escueto. No es ningún ministerio, es un servicio. De hecho, es una operación de Dios. El servicio es una de las operaciones de Dios. Pero no es para todos. Hay personas que dicen, no, si usted no pasa por los baños 6 meses, no puede llegar a ser líder. ¿Qué tienen que ver los baños con el servicio, no, con el llamado? No tiene nada que ver, eso es como más bien un yugo. Un yugo. Poner personas que, sí, es que tienen que enseñarle a ser humildes, que es que tienen que, algún día cuando enseñen, digan, yo pasé por los baños. Pues yo les soy sincero, yo no pasé por baños. Yo no sé lo que es lavar un baño en mi iglesia, pero sí sé lo que es estar con niños, sí sé lo que es estar con adolescentes, sí sé lo que es estar con jóvenes. ¿Sí? Pero yo nunca, yo cogía la escoba, yo si llegaba y encontraba a alguien haciendo aseo, yo me le uno, pero no quiere decir que es algo como el parte de la escuela, ¿no? El servicio, el que tiene el servicio, mire, se sueña sirviendo, anhela servir, anhela ayudar. Ve a alguien que está bregando con unas bolsas y se las quita, le dice, venga, yo le ayudo. Y no necesitan que le agradezcan ni nada. ¿Ah? Alguien dijo, yo no sirvo para ser grande, yo sirvo porque soy grande. Atentamente el Señor Jesús. Eso lo dijo él. Yo no sirvo para ser grande, yo sirvo porque soy grande. Y si él lo hizo, pues nosotros también entenderlo, pero no todo mundo está obligado a servir. ¿Sí? ¿Qué otra clase de llamado hay, Melvita? Por favor. Bueno, hay un llamado también al liderazgo, pastor.
que Ujú. tampoco no todos somos llamados al liderazgo. Así como para el servicio son algunos, también para el liderazgo son algunos, no todos. Entonces dice en Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Yo creo, pastor, leyendo esto, yo decía, bueno, él dice que Jesús subió a orar y bajó y después de que bajó del monte, llamó, ¿cierto? Y dice, y estableció a 12. Yo asumo así como pensando mucho en mi cabeza, ¿cierto? Llevándolo como a este tiempo, que de pronto él tenía mucha gente y llamó a muchos, pero solamente escogió a los 12 para que, dice, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. De pronto él salió por las calles y empezó a mirar a este, y los llama a todos, pero al final dijo, no, escojo solamente a estos 12, que fueron los 12 apóstoles, porque él les vio el potencial de liderazgo. De pronto él escogió a alguno que vio que de pronto no iba a aguantar, digamos, el estar con el Señor Jesús y no iba a ser el líder que él quería que fuera. Entonces escogió de pronto a muchos, pero no, llamó a muchos a que vinieran, pero escogió solamente a los 12 para que sirvieran con él. Entonces, ¿por qué lo llaman liderazgo? Para enviarlos a predicar, para consolidar como un equipo, y eso es lo que se hace de pronto en las iglesias. El pastor mira como las capacidades de las personas que están y mira qué liderazgo puede ejercer dentro de la iglesia. Los pastores son muy sabios en eso, ellos tampoco van a poner a cualquier persona, ay, ¿quién quiere ser líder? Entonces todos vamos a levantar la mano. No, el pastor va a escoger simplemente los que verdaderamente él ve que le van a servir para el ministerio y para poder avanzar y hacer crecer como tal el ministerio, hacer crecer la iglesia, hacer crecer. Pienso yo que es como lo básico ahí en el liderazgo. El liderazgo es para hacer crecer. Amén. Amén. Exacto. El liderazgo es para eso, para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Como un líder crece hasta donde haga crecer a los demás. Un líder es el que ve el problema y lo soluciona. El líder no es parte del problema, él es parte de la solución. El líder es una persona de piel gruesa. El líder es una persona que prácticamente se vuelve inofendible. Es sabio y descansa en Dios. Tiene comunión con Dios. Se relaciona bastante con Dios. Por eso es que es fuerte. Por eso es que es prudente. Y no se deja contagiar de los problemas. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, cuando se fue a orar al huerto, dice que él se fue un poco más adelante de ellos, porque donde se quede, probablemente también le coge el sueño. Usted hágase al lado de una persona que empiece a bostezar de cansancio. Así usted no esté cansado, ¿qué pasa? También bosteza. Termina bostezando. Es impresionante, así uno no quiera. Pero, o sea, es más, somos más dados a aprender y a tomar eso que motivarlos a ellos. Entonces, es necesario que los líderes siempre estén marcando la diferencia, estén adelante, procuren cambiar el lenguaje, procuren cambiar el hablar tanto problema, tanta dificultad. Hablemos propósito, hablemos intención. Ahorita que nos estamos preparando para nuestra salida espiritual, un líder no puede decirle, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Ya consiguió los 20,000? ¿Ya consiguió los 60,000? Debe cambiar el lenguaje, es decir, no, vamos. O sea, nosotros vamos, o sea, ni 50, ni 100, ni los 180 va a ser problema.
porque el líder es esa persona que siempre ve una posibilidad, es el que ve puertas, es el que hace caminos aunque no los haya, es el que coloca puentes aunque no hayan ríos, es el que abre puertas invisibles y le dice a la gente, mire, usted va a ir, usted va a ir. Con el solo hecho de que se inscriba, ya activó fe. Con el solo hecho de que hizo un aporte pequeño, tranquilo, que el Señor le va a poner más ceros al lado derecho, porque eso va a sumar. Ese poquito, Dios siempre usa poquitos y tiende a agrandarlos. Entonces, amados, que podamos nosotros darnos cuenta que el llamado al servicio de Dios, al ministerio de Dios, a la salvación, ¿sí? Todos tienen que ver con Dios. No hay ni uno solo que uno pueda decir, no, yo sirviéndole a la gente voy a obtener la salvación que quiero, ¿no? ¿Sabe usted que hay mucha gente buena pero que no van a entrar al cielo? Porque no es por obras, no es por ser buenos, no es con la santa prudencia de que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, mantenerse un alejado. Aquí está mi casita, mi familia, mi 6x12, vivimos bien, no molestamos a nadie, nadie nos molesta. Así no es. Así como estamos obligados a no hacer el mal, también estamos obligados a hacer el bien. El Señor Jesús es un buen modelo, ¿no? El mejor modelo. En el libro de Lucas, capítulo 2, el verso 49, él le dijo en una ocasión a José, su padre putativo, y a María, su madre genética o biológica, le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Muchas veces uno no necesita llegar a una edad madura, sino que desde temprana edad, un niño le dice, yo toda la vida le voy a servir al Señor. Yo no me voy a apartar. Conozco una niña de una señora cristiana que ella desde muy temprana le dijo a la mamá, mamá, yo no voy a ser como mis hermanos. Yo no la voy a hacer sufrir. Por mí usted no va a llorar. Al contrario, yo la voy a hacer que se sienta orgullosa. Y yo cada vez que veo a esta niña me acuerdo de esas palabras y las ha cumplido. Y es una niña que le da alegría tras alegría a la mamá. ¿Por qué? Porque un día tuvo una determinación. Aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a sus padres biológicos, acá le estaba diciendo, yo necesito estar en los negocios de mi Padre espiritual. A eso vine. Esa es una clase de llamado. Cuando una persona lo entiende. Por eso si un niño le dice, mire, yo voy a ser un predicador de masas, de multitudes, créale, porque es Dios hablando y qué mejor que ellos se aten con palabras al propósito de Dios. ¿Qué más hizo el Señor Jesús, Melvita, para poder demostrar ese ejemplo del llamado a Dios? Bueno, vemos en Lucas también 4:43 que dice, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Wow. Él dice, para esto he sido enviado. ¿Para qué? Para predicar, para hablar de mi Padre, para hablar de Dios. En ese tiempo casi a él no le creían que era el Hijo de Dios, ¿no? Pero él decía, para esto fui enviado. Y aunque no le creyeran, él predicaba la palabra. Y muchos creían, pero no creían que él era el Hijo de Dios. Entonces puede que pase así para muchos. ¿Y esta quién es? Como, ¿por qué viene a decirme eso? Pero uno cumple con hacerlo, porque para eso fuimos enviados y para eso fuimos llamados. Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pone una tarea, nosotros tenemos que cumplirla, pastor. Sí. Sea como sea, tenemos que cumplirla. Porque si no el Señor, lo que su merced decía ahorita, el Señor nos demanda si no lo cumplimos. Si el Señor nos manda a predicar, Jesús predicó y no le creían que Él era el Hijo de Dios, pero aún así salvó a muchos, a los que creyeron, y nos salvó a todos muriendo en la cruz. Entonces, Él dice, para esto fui llamado, para esto fui enviado,
¿A qué? A predicar, a hablar de Cristo, a hablar lo que nos ha pasado, a hablar los milagros. O sea, uno puede predicarle, uno puede ganarse una persona que esté enferma diciéndole, el Señor a mí me sanó. Sí. Uno puede ganarse una persona que esté, no sé, en la situación económica más difícil, diciéndole, Dios a mí me ha proveído siempre. Dios nunca me ha dejado quedar en vergüenza. Yo siempre he tenido, cuando estoy ya en las últimas, que no tengo nada en la alacena, de algún lado llega. Y la gente lo cree porque Dios lo hace. Esa es nuestra, puede ser una pequeña forma de predicar, simplemente diciéndole, pero si Dios lo hace conmigo, lo puedo hacer contigo. Correcto. Esto es una forma de predicar. Para eso fue enviado el Señor. Debo predicar en cualquier lugar. Amén. Sí, Melvita, mire que cuando el Señor Jesús libera al endemoniado Gadareno, dice que le dijo al endemoniado, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Eso es predicar el evangelio, es lo que Dios ha hecho con uno, el cambio, la transformación, la renovación que Dios ha hecho desde ese día en que uno sintió ese llamado a estar con él. Y como viene diciendo Melvin, que es un deber definitivamente. Estar en Dios, uno a veces se tiene que obligar a hacer cosas, no siempre uno siente hacer cosas. El Señor Jesús dice en Juan, capítulo 9, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, él dijo, me es necesario. O sea, él llevaba como una ruta, como el viajero, como el que va en un barco o el que va en un avión o en una nave y tiene una ruta. Tiene que no desviarse, porque con un solo metro que se desvía aquí, a miles de kilómetros, va a llegar a otro lado. Tiene que uno ir mirando bien el mapa para no desviarse. Eso hacía el Señor Jesús. Uno no se puede distraer. El apóstol Pablo decía, todo aquel que empieza la carrera no es coronado si no lucha legítimamente. Si hace uno fraude, si hace uno estaciones, o sea, debe uno regirse al reglamento que está estipulado. Entonces, aquí lo que nos quiere decir el Señor es que Él dijo, yo debo trabajar. Para mí es como un trabajo, decía Él, el predicar el evangelio. La salvación de la humanidad me correspondió, lo voy a hacer con mucho gusto. Y Él cumplió. Él cuando estaba en la cruz del Calvario, su última frase fue, consumado es. O sea, he cumplido a cabalidad. Todo. Aún el Señor Jesús dijo, tengo sed. Y Él lo dijo solamente para que la escritura se cumpliese a sabiendas que le iban a dar vinagre. Oiga, tremendo. Todo porque estaba escrito que debía decir, tengo sed. Por eso, amados del Señor, Ángela que está aquí con nosotros, Rosaura, Byron, Alex, señora Gloria que está con nosotros. Y las personas que están ahí, esperamos por favor nos permitan conocer sus nombres. Si nos pueden decir desde dónde están viendo esta transmisión. Hay un texto en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Jacob, allá en Betel, después de que él soñó el sueño de la escalera, y le dice, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. No te dejaré. Así, las mismas palabras de Melvita, obligaditos o por las buenitas, como dice Luz Clelia, por las buenitas o por las malitas, pero a Dios hay que obedecerle. Yo prefiero por las buenitas, duele, por las malitas también, pero es mejor obedecerle. ¿Qué piensa de eso, Ángela, acerca de obedecerle a Dios, así sea regañadientes?
No es fácil, mi apóstol. No es fácil porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestro yo, nuestro yo, nuestro yo. Y cuando es la voluntad de Dios nos cuesta bastante. Nos cuesta, a pesar no, una bendición que tengamos un llamado y que muchos lo tengan, les cuesta asumir eso. Y dicen, pero ¿por qué soy tan procesado? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Alguien decía, entre más grande es el proceso, más grande es el llamado. Entonces uno dice, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Algo muy especial tiene esa persona, tiene ese pastor, tiene ese líder, ese llamado. Y a nosotros nos cuesta, pastor, los seres humanos nos cuesta asumir esa obediencia en Dios, porque muchas veces decimos no, no nos gusta esperar, todo lo queremos rápido, todo lo queremos a la manera de nosotros. Y cuando Dios le dice a uno, no, espere tantico, que eso es paso por paso, paso por paso. El servicio, el evangelizar, el ser líder, el ser pastor, tiene un proceso, a veces es largo para unos, a veces es rápido para otros, pero depende de la obediencia que uno tenga en Dios. Asimismo, el Señor lo va ascendiendo. El mismo Señor lo va poniendo donde lo tiene que poner a uno, sin necesidad de tanto. Eso. Y eso cuesta entenderlo, porque el ser humano es muy ansioso, quiere a veces las cosas para allá, rápido, rápido, estoy deprisa. Pero bueno, qué bien, gracias, Angelita. Y el Señor Jesús se obligaba, él decía, me es necesario. Y cuando Dios también dice, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Entonces uno tiene que saber qué le dijo el Señor a uno, para que cuando venga el proceso uno no se angustie y diga, uy, Señor, como suelen decir en las redes sociales, uy, Dios creyó que yo era Rambo, dicen por ahí. Creyó que yo era, uy, el superdotado. Es que Dios sabe nuestras capacidades. Si Él dice que no pondrá una carga más pesada a la que podamos llevar, créame, que la carga que llevamos es la que casa bien a nuestras capacidades, a nuestras fuerzas. ¿Qué más hizo el Señor Jesús, Melvita, con respecto a su servicio a Dios? Bueno, se congeló la imagen de Melvi González, pero bueno, ya está en un momento con nosotros. Bien, pueda, Melvita. No, ya. Ay, qué pena, pastor, no sé, se me cayó como el internet un momentico. Bueno, ¿qué más hizo el pastor? A pesar de todo lo que estaba él pasando, él sufriendo, él dice en Mateo 16:21, y yo decía, o sea, es increíble, pero lo que su merced dice, para que todo se cumpliese al pie de la letra, tenían que suceder estas cosas. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es increíble cómo él sabía que tenía que ir a Jerusalén a sufrir, a padecer. Perdón. Él aún sabiendo lo que se le venía, lo que iba a pasar, él dice, tengo que hacerlo, tengo que ir. No importa, tengo que ir. ¿Que me van a golpear? Sí, pero tengo que ir. ¿Que me van a traicionar? Sí, pero tengo que ir. ¿Que me van a crucificar? Pues sí, pero tengo que ir. Y dice uno, y Dios mío, Señor, es que, pero te van a matar. Creo que Pedro fue el que le dijo, no, yo moriré contigo, yo no te voy a dejar que te hagan. Pedrito, cálmese, igual tengo que ir, tengo que morir, tengo que hacer. Y dice un hombre es súper fuerte, pastor. A veces uno está en situaciones que uno dice, Señor, yo ya no quiero más, pero tengo que pasarlo.
Estoy en un desierto. ¿Cómo llego a la tierra prometida? Tengo que pasar el desierto. Quiero la bendición. ¿Qué tengo que pasar? Tengo que pasar el proceso. Pero es que le voy a dar 10 millones. Yo quiero ser millonaria. Ah, bueno, pero tiene que aprender a administrarlo, ¿cierto? O sea, todo. O sea, tenemos que pasar por ciertas situaciones para entenderlo. Yo le decía a Dios, y a mí me gusta mucho el tema de tratar con mujeres. Y hace muchos años yo sentí eso, que yo quería con mujeres y yo quería y yo quiero y a mí me gusta con las mujeres y todo. Ay, pastor, usted sabe lo que me ha pasado a mí en la vida. Y yo, ay, Señor, pero tengo que pasar por todo esto porque cuando yo lidere mujeres, entonces, ¿cómo les voy a dar una palabra? ¿Cómo les voy a dar un testimonio? ¿Cómo las voy a levantar si yo no paso por eso? Pues tengo que pasar por esas. Entonces, eso mismo le pasaba a Jesús. Él tenía que pasar todas esas cosas, tenía que pasar aún sabiendo lo que le iba a pasar. Pero él decía, tengo que hacerlo. Es que es por amor a ustedes. Eso era lo que a él lo levanta. Es que es por amor a ustedes. Por Es, amor. Todo lo pasó por amor, pastor. Amén. es que definitivamente esa es la palabra clave, el amor. El amor es lo que a muchas personas no los deja renunciar, no los deja desviarse, no los deja bajar los brazos. Dice, es que si yo bajo los brazos, ¿qué hago? ¿Qué hacen ellos? Señor Jesús tenía compasión de la gente y decía, es que ellos son como ovejas que no tienen pastor. O sea, ¿para dónde van? ¿Quién los está llevando? ¿Quién los va a guiar? Por eso son importantes los llamamientos, son muy importantes. Por favor, más que querer figurar, asegurémonos de que Dios nos haya llamado. Hoy me decía un señor, nunca lo había visto, estábamos en una notaría y él me decía, porque me presentaron como pastor. Yo por lo general no me presento como pastor, jamás. Yo nunca hago alarde de mi llamado para nada. Pero da la casualidad de que un señor que estaba haciendo una negociación con mi hija, cuando mi hija me presenta con él, dice, mire, es que él es mi papá. Y yo me presento, mucho gusto, Edgar Acosta. Mi hija y el señor entran a la notaría y él le dice, yo a su papá lo he visto. Yo a su papá lo he visto. En algún lado a mí él se me hace muy conocido. Y ella le dice, es que él es pastor en Santa Libra. Dice, ah, con razón, con razón. Cierto que él estaba aquí, cierto que él estaba allí, cierto que es cierto, cierto, cierto. Y después me dice, ¿usted conoce al pastor tal? Sí, cómo no. ¿Y usted conoce al pastor tal? Sí, cómo no. ¿Y usted sabe de este pastor? Sí, cómo no. Entonces, él a su vez me presentó con otro señor, que nos quedamos allá afuera esperándolos, y me dice, ¿cómo se hace uno pastor? Y le dije, eso es una vocación que nace, deseo de servirle a la comunidad. Y ya cuando uno encuentra la vocación, entonces uno se prepara para hacer mejor la labor. Estudia uno para aprender a aconsejar, estudia uno para aprender a entender la palabra. Bueno, todo lo que tiene que ver con un pastorado. Entonces él me decía, es que a mí un pastor me robó. A mí un pastor me robó. Entonces yo, pues, perdóneme ser así como tan directo, pero es que no, ya uno no puede confiar. Yo confío en el Señor que está haciendo el trato ahí con su hija, porque Él es muy honesto y es que Él es cristiano. Digo, este Señor, Él sí me convence como cristiano. Entonces tenemos las dos partes. Tenemos los que hablan bien, los que hablan mal y pues a veces nos toca a nosotros decir, por favor, denos la oportunidad de ayudarles a cambiar el concepto. Si nos dan la oportunidad, podemos hacer algo. Entonces, estamos en eso. ¿Cómo conocer los llamados, Melvita? Entremos a esta fase ya para ir como culminando nuestro mensaje de esta noche. Quiero saludar antes, Melvita, a la señora Gloria. Ella nos está siguiendo desde
A ver, permítame que ella por acá nos escribió desde Madrid, Cundinamarca. Señora Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. También está Alex Hernández, un hijo de la casa. Está Rosaura Quintero también. Tenemos con nosotros a Andrés Plazas. ¿Conocemos a Andrés Plazas? Dios mío, Andrés Plazas, Está en todo. joven íntegro en el Señor. A Rosaura también, muy bien, muchas gracias. Más personas que están conectadas, les agradeceríamos que nos dejaran saber quiénes son, de dónde están observando esta transmisión, qué piensan del tema. Por favor, coloquen ahí en el chat qué piensan del tema, qué piensan del llamado que Dios está haciendo. Porque dado el caos, dado lo que se está viviendo en el mundo, es mejor que haya pastores a que no haya. Es mejor que haya apóstoles a que no haya. Es mejor que haya misioneros a que no haya. Es mejor que hayan predicadores a que no haya. No podemos descartar a nadie. Solo queremos, es decir, con humildad, que hay que pasar tiempo con Dios y decirle, Señor, confírmame ese llamado, para no cometer errores, para no ir a desviar a otros. Porque a veces uno piensa que esto es una profesión, como le decía al Señor esta mañana. Si alguien lo ve como profesión, pues una profesión llega un momento en que alguna persona se cansa, pero como es una vocación, esto lo lleva a uno hasta el infinito y más allá, como dice, ¿quién? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. Clases de llamado, Melvita. ¿Cómo llama Dios a las personas? Bueno, nunca un llamado es igual al otro. A todos el Señor nos llama diferente. Qué bien. ¿Cierto? A unos los llamó en la cantina, a otros los llamó en la casa, a otros los llamó a punto de suicidarse, no sé. A todos tenemos un llamado y en el momento es diferente. Pero vemos que diferentes formas de llamado, por lo menos cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Entonces, ¿qué quería Dios? Tenerlo aparte, tenerlo solito. O sea, ya quítese, sálgase de aquí, esta no es su tierra, lo voy a enviar a otro lugar, donde usted va a ser prosperado, donde va a ser bendecido, donde yo quiero bendecirlo, ¿cierto? Donde yo le quiero cambiar su nombre, o ya le había cambiado el nombre, pero ya se lo había sacado. O sea, ya el Señor nos cambia todo, nos cambia de lugar. Y esa es una forma de llamado. A mí me parece bonito ese llamamiento de Abraham, porque aparte de que le dice vete, le dice y haré de ti una nación grande. O sea, Dios no nos llama para poquito, Dios nos llama para harto, Dios nos llama para grandezas. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esas son palabras fuertes, que Dios diga, wow, te voy a bendecir y todo el que te maldiga lo voy a maldecir, pero el que te bendiga también lo voy a bendecir. Esas son palabras fuertes. O sea, Abraham no era cualquiera, era Abraham. Amén. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros cometemos errores, nos llaman a nosotros y nos llevamos al compinche. Entonces ahí es cuando se nos complican las cosas, ¿cierto? Entonces, Abraham fue llamado a él, pero el que dijo, ay, me voy a hallar a mi sobrino pobrecito, camine. Y eso fue la piedrita en el zapato. Hasta que no se separó, el Señor no lo bendijo. Entonces, si a usted lo llaman, a los que nos están escuchando, si a usted el Señor le hace un llamado, es para usted, no es para su hijo, para su esposo, para su hija, para el primo, para el tío, no. Si usted el Señor lo llamó como pastor, es el llamado para usted, no es el llamado para toda su familia. Su familia también tiene su llamado, pero pues el Señor los va a llamar en su momento. Amén, pastor. Un Oiga, poquito dura. Melvin, Señor. estoy fascinado, estoy contento, estoy feliz de escucharla hablar a su merced. Ya se me hizo un nudo por acá de alegría, de gozo, ver esa madurez, esa forma tan linda que enseña, esa gracia que transmite. La verdad, muy linda. La felicito, Melvi,
por disponerse en las manos del Señor, Amén. por hablar con el corazón. Hoy está hablando con el corazón, está hablando con su espíritu, está llegando esa palabra y emociona y llena. Y eso es lo que se quiere en la vida. Una persona, como una frase que aprendimos, que dice que uno enseña lo que sabe, pero transmite lo que es. Amén. Amén. Entonces, que siempre se mantenga así, Melvita. Gracias por este tiempo y definitivamente, o sea, el estar a esta hora, que no es usual en nosotros, y preciso como una primicia con usted, Melvi, qué alegría compartir un tema tan apasionante y tan difícil si no se tiene la experiencia, porque Amén. aquí se le está hablando a todo mundo. Habrá personas que se choquen con el mensaje, pero otros que dirán, gracias, lo necesitaba, lo necesitaba. Así como lo digo, no tenía por qué llevárselo, pero se lo llevó. Le sacó lágrimas, le hizo pasar vergüenzas. O sea, si hubiera hecho caso a la perfección, sal de tu tierra, de tu parentel, llévese a su esposa. Era todo lo que tenía que llevarse. Su ganado, lo que era de él, y ya. Pero aún a su padre, a Taré, lo sepultó más adelante. Hay personas que mueren por causa de nuestro llamado, cuando somos imprudentes. Eso no debiera pasar, pero bueno, aún así sigue pasando, porque hay familias pagando las consecuencias de unos llamados que no estaban dentro del plan de Dios. Aquí los preocupados somos las personas y no Dios. Estamos invirtiendo. Es que si no predico y si no me nombro y si no me ven como pastor, como apóstol, entonces no impresiono. No. Mire, los diáconos, Felipe, Esteban, ellos sanaban, ellos liberaban, ellos eran los que abrían iglesias, pero cuando la iglesia se abría llamaban a los apóstoles. Ellos no pretendían quedarse con el título. Ellos abrían la iglesia y dice la palabra que se ganaban a la multitud, pero ellos dejaban a los apóstoles ahí, a los que habían visto al Señor, los que tenían el llamado para eso. Hay otro llamado que tiene que ver con Moisés. Moisés Dios lo llamó con una experiencia de una zarza que estaba ardiendo. Y era normal que las zarzas ardieran, porque estaban en el desierto, el sol muy fuerte. Y la hoja de una zarza pues se seca y se vuelve como papel. Entonces, la zarza empieza a arder, mas no se consume. O sea, esos son los llamados misteriosos de Dios. Él hace cosas que solo Él puede hacer. Una llama literal. Yo creo que Moisés hasta le pasó la mano así si era verdad el fuego. Porque hoy en día hay un fuego artificial. No sé si ustedes lo han visto en las funerarias. Ahora hay unas llamas que usted pasa y pasa los dedos y eso es como una luz, un destello, pero ya no es una llama. Entonces, cuando Moisés se va acercando, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, quita primero las sandalias de tus pies, porque estás en tierra santa. Esos llamados, mire mi amado, uno lo siente. Muchas personas dirán, pero ¿qué se siente? Esto es algo que uno no lo puede explicar. O sea, Dios lo mete a uno sin que uno se dé cuenta. Él es experto en eso. Él es experto. Ya cuando uno se da cuenta, ya está dentro. Ya uno no sabe ni en qué momento. Y pregúntele a cualquier pastor, ¿a qué momento se hizo pastor? No sé, pero ya llevo 10 años. No sé, Ahí pero... sí, ¿quién me empujó? Mejor así. ¿Quién me empujó? No sé. Entonces, nosotros necesitamos saber eso, que son los movimientos misteriosos de Dios, las cosas excepcionales de Dios, que solo las puede experimentar
y solo las podría explicar el que lo vive. El que lo vive. Mucha gente dirá, pero usted se puso ahí. Bueno, para muchos supuestamente uno no quería hacer otra cosa. Pero para uno que tiene la convicción de que fue Dios, uno dice, aquí estoy hasta nueva orden, hasta que Dios no disponga otra cosa. Y uno se goza con muchos o con pocos. Uno se goza haciendo la labor, ¿sí? Porque a la postre el que da el crecimiento es el Señor. ¿Quién más fue llamado así como en esa forma, Melvita? Pues así como un llamamiento muy raro también el de Eliseo, pastor. Iba Elías por ahí como por el camino, estaba Eliseo trabajando, ¿cierto? Y pasa, le lanza el manto lo toca y dice, me voy, sencillo, me voy a seguirlo, me voy a servir. Pero me llama mucho la atención de Eliseo, que dice que él tenía varias yuntas de bueyes y cuando él se devuelve le dice, espéreme, yo me despido de mis papás, de mi familia y ya lo sigo. Y él dice, pero yo no le he dicho nada. No, pero es que yo lo quiero seguir, ¿cierto? Pero ¿qué hace él? Él dice que él quema los yugos, las yuntas, Sí. y mata bueyes y le da al pueblo. Entonces yo pensaba hoy cuando leía eso, pastor, yo decía, ¿qué hizo Eliseo? Acabar con lo que a él le daba la papita, ¿cierto? Con lo que a él le daba el trabajo, porque él dijo, ya no más. De pronto si la dejo, me devuelvo y sigo trabajando, sigo arando la tierra. Pero mejor no, mejor la quemo y mejor acabo con todo esto. Y termino todo acá para empezar un nuevo camino, para empezar un nuevo caminar. Tenemos que dejar lo que, o sea, si sentimos verdaderamente el llamado, debemos de dejar lo que estamos haciendo, porque el Señor nos va a respaldar. Cuando el Señor nos llama, nos respalda. Entonces, dejamos todo para no volver atrás. Miremos para atrás solo para saber de dónde nos sacaron, pero no para volver. Y eso hizo Eliseo. Quemó su forma de trabajar, quemó lo que él tenía para no volver. Amén, pastor. Así de sencillo. ¿Han oído la frase que dice, deje las puertas abiertas por si tiene que volver? Cuando alguien se va de una empresa, ¿cierto? Dice, salga por la puerta grande, deje las puertas abiertas. Pero ahí Eliseo nos está diciendo, hay puertas que no hay que dejarlas entreabiertas. Hay que cerrarlas, echarles candado y botar la llave. Porque muchas personas dicen, yo mejor vuelvo a lo que era antes. Es debido a eso, a que no botaron las llaves, a que dejaron una opción. Pero el que es llamado definitivamente va hasta las últimas consecuencias. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Como dijo Job, en una ocasión Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me quite la vida, en él esperaré. Qué palabras, qué convicción, qué seguridad. La esposa le decía, maldice a Dios y muere. Perdió los 10 hijos, perdió los cultivos, perdió los ganados, perdió la salud, perdió todo. Y aún así dijo, aunque él me quite la vida, en él esperaré. Porque él sabía quién es su Señor. Como hoy nosotros debemos estar seguros a quién le estamos sirviendo, quién fue el que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Hay otro ejemplo también de estos llamados, ese de Isaías. Dice en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea, había un rey y se cree que Usías era el tío de Isaías. Y como Usías no tenía quien lo suplantara en el trono, entonces probablemente Isaías sería el mejor candidato. Entonces, cuando muere el rey Usías, dice que él vio al Señor. Definitivamente tenemos que quitar esos reyes, eso que sustituye, eso que no nos deja ver a Dios, para entonces poder decir, vi al Señor. Y ese día fue el día en que Dios le dijo
o Dios estaba hablando, tal vez consigo mismo, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías estaba escuchando y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si te puedo ser útil, envíame. Yo creo que ahí es donde comienza un llamado. Melvi y Angela, y Byron y cada uno de los que estamos acá en esta plataforma y los que están a través de Facebook. Así comienza un llamado, cuando uno se dispone para Dios. Cuando uno se dispone y le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de la solución. Así comienza un llamado. Yo recuerdo cuando yo me iba para una montaña a orar a solas. Yo llegaba a mi trabajo tipo 8:30. Y a las 9:15 yo ya me estaba colocando mi pasamontañas, mi bufanda, buenas chaquetas, guantes. Me abrigaba bien y salía a la montaña, tipo 9:30, 10 de la noche. Y a veces volvía a las 12:30, 1, a veces 2 de la mañana. Y a las 4 de la mañana volvía a salir para el trabajo, pidiéndole a Dios que me permitiera hacer algo, que me permitiera hacer algo. O sea, me ha ido bien en la vida, me ha ido muy bien en la vida, gracias a Dios. He tenido muy buenos trabajos. Y el que tenía antes del llamado del Señor era muy bueno, muy bien pago, vivía muy bien, excelente, excelente empresa. Y yo recuerdo las muchas veces que yo le decía, Señor, me voy a quedar aquí detrás de una cabrilla. Señor, ¿será que tú me creaste para esto nomás? No, Señor, por favor, yo le decía a Dios, sácame de aquí. Que mucha gente hubiera querido tener el trabajo que yo tenía en el momento. Y yo le decía a Dios, sácame de aquí. Sácame de aquí, Señor. Sácame de aquí para servirte, Señor. Y yo era el hombre más inseguro que usted puede haber. Inseguro, inseguro. Yo era sobrefijo siempre. Yo tenía que saber cuánto me iba a ganar, cuánto era mi presupuesto, porque como persona responsable, yo tengo que medir los gastos de mi casa y poner a pasar a necesidades a mi familia. Yo no me hallaba en ese plan. Pero cuando Dios lo llama a uno, ya uno así no reciba salario. Uno confía en el Señor. Uno deposita su confianza 100% en el Señor. Y heme aquí, prácticamente 24 años después, diciendo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Vale la pena servirle al Señor. Y como dijo Caleb, ¿cuáles eran mis fuerzas hace 24 años atrás? Son las mismas fuerzas el día de hoy. Las mismas. Gracias a Dios no han cambiado. Al contrario, estamos de renovación. ¿Y qué renovación? No es hacer algo nuevo, no. Es lo nuevo sacarle brillo. A lo que estaba sacarle brillo. Eso es renovación. Otra vez, nuevo. ¿Qué piensan de eso? Pero Dios siempre hace cosas así. Por eso no se preocupe. Hay personas que dicen, ay, Señor, sácame de aquí, pero no están haciendo nada. ¿Sácame de dónde? No, es cuando uno lo entrega todo. Yo dice, Señor, no me interesa. Solo le hice una pregunta a mi esposa, con la única que consulté para el llamado. Mi amor, siento dedicarme a la obra de Dios. Siento dedicarme. Una mujer de pronto dirá, no, pero ¿cómo me va a sustentar? ¿Cómo se va a pagar las cosas? El colegio de los muchachos, cuando llegue a la universidad, ¿cómo va a ser? Ella no me dijo nada. Recuerdo una frase que me dijo, Edgar, su merced nunca nos ha hecho pasar necesidades. Lo que su merced decía, yo lo apoyo. Y ella no era cristiana. Y me dijo eso con tanta tranquilidad, lo que su merced quiera. ¿Sabe cómo eran nuestras navidades en esa empresa? Por favor. Eran muy espectaculares. La misma empresa no la celebraba. Y a ella no le interesó eso. A ella le interesaba que Edgar
hiciera lo que le gustaba hacer. ¿Por qué? Porque no iba a pasar necesidades. Y le dije, mi amor, podemos comer bien como podemos seguir comiendo como estamos. Ahí, las menudencias, que las conocemos pero súper bien. Las conocemos al derecho y al revés. O Dios nos puede permitir llegar a la pechuga, al pernil, que era como escaso. ¿Por qué? Porque habían compromisos. Ay, Dios, los llamamientos misteriosos de Dios, los movimientos misteriosos de Dios. Hasta que Dios coloca a la persona donde la quiere colocar. Es más, y les digo algo, siento que todavía no estoy en el lugar que debo estar. Siento que estoy en la primaria, vamos para la secundaria. Porque claro, Dios lo tiene que pasar a uno por todo. Pérdidas que antes no se habían tenido, ahora las estoy experimentando. Digo, wow, Dios mío. Eso, ya, ahora sí, ya comprendo y entiendo a muchos que dijeron, se me fue fulano, se me fue sutano. Y yo era el feliz, decía, no, gracias a Dios, ahí están todos junticos. Y cuando ya no están, digo, ay, Dios mío, Jesús, ahora sí los entiendo. Se da cuenta que todavía no estamos donde Dios nos quiere colocar. Procesos. Pero aquí vamos, que es lo importante. Gracias por creer, gracias por creer, gracias por estar. Gracias por estar. ¿Quién más, Melvita? ¿Quién más le tocó así algo diferente? Algo rarísimo, ¿no? Mm, Samuel. sí, A mí señora. ese Samuel es tremendo porque aparte de que él fue consagrado desde antes de nacer, desde antes de saber que iban a nacer, eh, él está sirviendo en el templo y él empieza a escuchar que lo llaman, como una persona normal estar llamando a otra. Sí. Y me parece muy, muy bonito porque él va a donde Eli, ¿no? Donde el sacerdote. ¿Me llamas? Ujú. No, no lo estoy llamando. Ah, bueno, se devuelve. Y otra vez, Samuel, otra vez, a donde el sacerdote. ¿Me llamas? No. Y entonces yo decía, muy bonito esa forma que lo llamen a uno porque debe ser muy bonito escuchar la voz de Dios. Pero es que hay un problema. A veces somos tan despistados y tan torpes para escuchar la voz de Dios que no sabemos realmente que Él nos está llamando. Y yo digo, bueno, listo, que Samuel no lo supiera, estaba bien, pero que el sacerdote no lo supiera, ahí es donde dice Ujú. uno, caramba, hombre, si era el sacerdote, ¿por qué él no se daba cuenta que era Dios el que lo estaba llamando? O sea, como hasta el tercer intento fue que dijo, acá hay algo raro. No, yo Claro. no lo estoy llamando, entonces el que lo está llamando es Dios. No, Samuel, yo no soy, es Dios. Entonces, dice uno, hombre, uno que está empezando, vaya y venga que de pronto uno no entienda y no escuche la voz de Dios. Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, yo soy muy torpe para escuchar tu voz, porque a veces Él como que me quiere hablar y yo no le entiendo. Hasta mucho tiempo después yo digo, ah, eso era, ¿cierto? Pero que una persona que está acostumbrada a servirle a Dios, que le sirve en el templo, que tiene su comunión con Dios, pues uno asume que si Dios llama, pues Él entienda qué es lo que está pasando. Pero entonces es eso, pastor. Hay veces que la gente no entiende que el Señor es el que lo está llamando. Afortunadamente, bueno, tocó el tercer intento, la tercera es la vencida. Entonces él, él entendió que era el llamado del Señor, la palabra, que era la voz de Dios que le estaba hablando. Y es bonito, o sea, si vemos en todos estos llamamientos, ninguno ha sido igual. Y así podemos terminar de hablar y hablar y hablar de muchos llamados diferentes. Pero entonces eso, entender que nosotros somos llamados de formas diferentes, que el Señor utiliza cualquier cosa y cualquier estrategia para podernos llamar o para llamarnos o hacernos entender que nos está llamando. Amén, pastor. Sí. Por eso la variedad de experiencias. Dice la palabra que todo esto se escribió
para que nosotros supiéramos cómo es que llama a Dios a una persona. Y si dice que no repite procesos, pues ¿de qué vale uno ufanarse decir, a mí me llamó como llamó a Samuel, o como llamó a Abraham, o como llamó a David y a muchos? Porque a David lo sacó siendo un muchacho, a José a través de un sueño que se cumplió 17 años después. Entonces, los llamados de Dios son misteriosos, no son normales, no pueden ser normales, o si no, no son de Dios. ¿Sí ve? Entonces Dios puede usar a un profeta, puede usar una circunstancia, puede usar a una persona e incluso a un ángel. A un ángel. Los ángeles se pueden personificar y tomar formas humanas, pero no ser humanos, porque vienen con una misión específica. Ahora, ¿por qué llama Dios a personas a su servicio? Una razón, porque el evangelio se hace real cuando lo predica una persona que ha sido redimida en la sangre del Señor Jesús. Esa es una razón de que Dios no le otorgó este privilegio a los ángeles, porque los ángeles no saben qué es la sangre del Señor Jesús. Ellos no saben qué es arrepentirse. Ellos no saben eso, porque ellos tienen un estado de santidad. Ellos son propensos a pecar, pero mientras que no pequen, van a seguir allá. Los que ya pecaron están en el lugar, tomaron formas de demonios, de espanto, ¿ve? Pero los que aún se mantienen en santidad, ellos no conocen qué es el pecado. Entonces no lo podrían predicar. ¿Qué nos podría decir un ángel? Arrepiéntase de su maldad, pero si es que ellos no saben qué es maldad, ellos solo cumplen órdenes. Otra razón, Melvita, del por qué Dios llama a las personas a predicar su evangelio. Amén, pastor. Dice en 1 Samuel 3:1 que en ese tiempo escaseaba la palabra en boca de los predicadores santos. ¿Por qué nos llama el Señor a su servicio? Porque escasea la palabra, porque no hay quien la predique, porque no hay personas dispuestas a ir a llevar la palabra, porque hay muy pocos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Por eso, pastor, porque hay muy pocos. Y la palabra tiene que ser predicada en todas partes. Dice la palabra es que tiene que predicarse en todos los rincones de la tierra. Y como Sí. no hay quien vaya, pues él, por eso nos llama. Llama a personas. A veces uno dice, uy, pero ese que es todo atravesado y lo llama a Dios, pues es que ese atravesado es el que va a ir por allá donde nadie quiere ir, por lo mismo. Porque es arriesgado, porque es atravesado, porque habla como quiere, porque es ordinario para hablar. A veces uno ve personas que son ordinarias para hablar, pero es que hay gente que necesitan que les hablen así. Como hay personas muy finas y muy pulidas para trabajar, para hablar, perdón. ¿Por qué? Porque también hay personas que necesitan que le hablen muy bonito. Entonces, por eso nos llama. A mí me llama y yo sé que yo soy como muy fresca para hablar, como muy dura, como no sé, pero pues yo creo que también hay gente que necesita escuchar así cuando uno les habla. Entonces, por eso, mi pastor, por eso es que el Señor Qué nos llama a maravilla. nosotros. Por eso estamos fascinados escuchándola, Mel. Estamos fascinados. Yo sé que no soy el único, me gozo, a pesar de que soy su pastor, pero me gozo de que Dios la use de esa manera, ¿sí? Y Amén, yo pastor. pienso que es lo que se necesita. A veces uno maquilla mucho las cosas, le da muchas vueltas para decir lo que hay que decir, ¿cierto? Y una última razón, no es la última, solo que por motivo del tiempo podemos decir que es una última razón. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste tanto en la predicación del evangelio?
Cualquiera dirá, pues predíquele a su familia, a su casa, preocúpese por los suyos. Pero es que el llamado es de carácter universal. El llamado no es para un sector ni para ciertas personas. El llamado es para predicárselo a toda criatura. ¿Por qué? Porque hay una herencia que si no la reclama, que si no se posiciona, pues alguien va a tomar lo que es suyo o simplemente se va a perder. Muchos casos se han oído de personas que nunca reclamaron una herencia, ¿sí? O nunca hicieron valer un derecho. Como el ejemplo de aquel joven que quería viajar en un crucero y ahorró mucho tiempo hasta que logró comprar el tiquete para viajar por ese crucero y conocer varios países. Demoraban 8 días en la travesía. Y este joven se subió y dijo, solo tengo para el transporte. Así pues de que cuando llamen al desayuno, yo no voy a desayunar. Cuando llamen al almuerzo, tampoco, porque yo solo tuve para pagar el transporte. Y así, cada vez que llamaban, señores pasajeros, por favor, pasen a desayunar, él decía no, porque no tengo con qué pagar. Y así pasaron los días. Todos los días él se abstenía de desayuno, almuerzo y comida, se encerraba en el camarote o se iba para otro lado para que nadie le dijera que pasara a desayunar o a almorzar o a cenar. Pero cuando llegó el día, el último día, el octavo, antes de zarpar de regreso, ya con hambre, dijo él dentro de sí, hoy voy a ir a desayunar y me voy a pedir de más. Y que cuando me vayan a cobrar, yo voy a decir no tengo plata, pero ya estoy lleno. Si quieren, pónganme a trapear, a lavar la loza, lo que quiera, pero ya me cansé de aguantar. Y él bajó, empezó a desayunar, pidió a cosas adicionales, se las trajeron. Y cuando el mesero fue a recoger la loza, entonces el muchacho le dijo, ¿sabe qué? Yo no tengo plata para pagarles. Y el mesero le dice, pero señor, cuando usted compró el tiquete, ahí iba incluido el desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Todo lo tenía usted a su servicio. Dijo, no, yo no tengo plata. Así a veces nos pasa a nosotros. Vamos en primera línea. Vamos en zona exclusiva y pasamos necesidades con un Dios grande. Y las personas se lo van a perder. Muchas personas se lo van a perder por orgullo, por soberbia, porque creen que todavía no es el tiempo. Algunos dicen, estoy muy joven. Otros dicen, yo ya estoy muy viejo, ¿ya para qué? Otros dicen, voy a esperar a que pase algo, voy a lograr cosas. Es ahora. El llamamiento a la salvación es ahora. Ya el llamamiento al servicio llegará después. El llamamiento al ministerio vendrá después. Por favor, atienda el llamado al llamamiento a la salvación, que es de carácter universal. Y permítanos ayudarles en su vida espiritual. Le entregaremos una palabra sana. Estaremos para abrazarle cuantas veces sea necesario, para orientarle. Pero todo lo que tiene que hacer es permitirnos, darnos la oportunidad. Y vamos a invitarles a ellos, Melvita, que inclinen su rostro ahí donde se encuentra. Y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por quienes nos acompañaron a través de este tiempo, pero también vamos a orar por las personas que van a ver, como usted lo dijo, en diferido esta transmisión. Porque sé que muchas personas se van a autoencontrar consigo mismos y van a poder decir, wow, yo iba como demasiado rápido, iba a mi manera, voy a hacerlo a la manera de Dios.
y ahí va a rendir más. Ahí va a rendir más. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos haber tomado este espacio y haber usado estos medios para poder dar una palabra de bendición. Estamos convencidos, Señor, que hablamos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guió, que se habló lo que había que hablarse, Señor, y que tú mismo vas a tomar esta palabra y la vas a canalizar, porque aún ministros tuyos, Señor, personas que estaban en ejercicio del llamamiento y que se han sentido fatigados, cansados, que se han hecho esa pregunta, si están verdaderamente en el llamado o si solamente lo están haciendo porque un día anhelaron hacerlo. Dios, cualquiera que sea la razón, te rogamos que la salvación no corra el riesgo, que la salvación no se perjudique por nuestros caprichos, por nuestros apresuramientos y mucho menos, Señor, engañar a otros. Porque si nosotros estamos engañados, todos los que vayan a nuestro lado o detrás de nosotros terminarán engañados también. Y no queremos que eso pase. No lo queremos, Señor, ni perder nuestras vidas, ni que otros se pierdan por culpa de nosotros. Señor, gracias. Gracias por la sinceridad que pusiste en nuestros labios. Gracias, Señor, por la transparencia de tu palabra, que es viva y es eficaz. Gracias, oh Dios, por las muchas personas que a través de estos medios se conectan y se arman de paciencia y se arman de un propósito para no seguir cometiendo más errores. En el nombre de Jesús bendigo a tu hija Melby González, una maestra de la palabra, una mujer que tú, Señor mío, le has usado con poder, con autoridad, con una unción fresca. Gracias por Ángela, Señor, que ha participado de igual manera, y por todos, Dios, los que estuvieron y los que estarán luego viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Melvita, me resta solamente darle gracias a Dios por su vida, por este tiempo, y bueno, despedirnos de todas las personas que amablemente nos acompañaron. La dejo con nosotros, Melvita. Amén, mi pastor. No, gracias al Señor, que es el que pone en nosotros las palabras, pastor. Yo siempre le digo al Señor cuando hay estas situaciones, estas transmisiones o hay que hablarle, Señor, que sea de tu corazón a mi boca y de mi boca al corazón de los demás, para que lo que uno hable verdaderamente venga de parte de Dios. Entonces, no, agradecerle a las personas que estuvieron, a los que están cansados, a los que están agotados, que tomen nuevas fuerzas en el Señor, que le pregunten verdaderamente a Dios si están en el camino correcto. Y si van por buen camino, pues que el Señor los fortalezca cada día más para continuar. Porque si el Señor llama, el Señor respalda. Y el Señor es la fuerza para ellos. Entonces, bendecirlos a los que estén, que bueno, ya por el tiempo que puedan descansar, que puedan dormir, que mejor dicho, piensen mucho, escuchen nuevamente si quieren la transmisión, por eso queda ahí grabada. Y, y pues no, pues que si están siendo llamados, pues que no se resistan, porque pues el mismo Señor dice que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, si el Señor te está llamando, pues es porque te necesita. Amén, pastor. Muy bien. Gracias, Melvita. Gracias por haber acompañado este tiempo, por la palabra que nos ha dado. Ángela, por favor, tome unos segundos también para despedir a las personas que nos acompañaron. No, pues Dios hace cosas sobrenaturales, no tenía planeado conectarme, eh, pues por temas de laboral, pero pues como dice Melvi, Dios hace cosas inexplicables, acomodó los tiempos, acomodó las fechas, y no, gracias a todos los que se conectaron, de verdad que nosotros cuando predicamos en esta iglesia de renovación con mi pastor, con los líderes,
lo hacemos porque de verdad queremos restaurar ministerios, porque de verdad queremos llegar más allá, que no duden en escribir, no duden en conectarse, así sea por interno, no lo duden una reflexión, algo que necesiten de parte de mi pastor, de parte de los líderes. Sabemos que los tiempos allá afuera no están fáciles. No hay cosas que yo que ahorita que estoy en otra área laboral y que estoy viendo muchas cosas, yo digo, Dios mío, se está perdiendo la juventud, se están perdiendo los jóvenes, las mujeres, la dignidad de nosotras como mujeres. De verdad, no duden en escribirle a mi pastor Edgar, no duden de buscar una palabra de parte de Dios, un mensaje. Nosotros no lo hacemos por dinero, nosotros no lo hacemos por fanatismo, nosotros lo hacemos por amor, por restaurar esas personas y esos ministerios, esos llamados. Yo sé que esto no fue casualidad de parte de Dios, sé que lo tenía planeado, porque hay mucha gente que necesita de un pastor, de un líder o de una persona que le dé un abrazo. Bendiciones para todos. Gracias, mi apóstol. Gracias, Melvi. De verdad que Dios te usa de una manera sobrenatural. Gracias. Amén. Muy bien, gracias, Ángela, muy amable. Bueno, mis amados, bendecirles sus vidas. Copien este enlace, envíenselo a alguien que ustedes consideren que está necesitando una palabra como estas. Les queremos mucho. Les esperamos mañana con la ayuda del Señor en nuestra casa, en renovación. Quiero que anoten la dirección para quienes todavía no sepan el lugar. Es carrera 12D, número 73A 22 Sur, barrio Santa Librada. Vuelvo y repito la dirección, carrera 12D, número 73A 22 Sur, barrio Santa Librada. Como dijo Ángela, voy a dar mi número de teléfono. Si alguien desea una orientación, un consejo, una oración, con mucho gusto. 313-303-4035. 313-303-4035. Estamos para servirles. Estamos, como se dice el dicho, a una llamada de una solución. Les bendecimos. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien, que descansen. Amén. Bendiciones.